Estamos con Pedro Páez, él es exministro de Economía del Ecuador, nada más y nada menos, a quien damos la bienvenida, y es un académico en los temas de economía muy reconocido. Don Pedro, muchísimas gracias por su visita. Muchas gracias, encantado. ¿Cómo está usted? ¿Coincidencia que el presidente Correa haya estado por aquí o es...? No, coincidencia nomás, nada más. Sí. Don Pedro, yo quería comenzar por lo siguiente. En economía muchas veces... por lo menos en nuestro país se nos dice, se nos insiste, se nos señala que no hay posibilidad de tener un rumbo distinto, que las cosas son como tal y que la economía tiene que hacerse de tal o cual manera, ortodoxamente, y que lo demás lleva a un despeñadero en el cual el país va a terminar sumido en una gran crisis. Yo le quisiera preguntar si usted con su experiencia corrobora esa afirmación o no. No, al contrario, yo creo que es muy importante el que hayan medios como el suyo y posibilidades de hablar de otras cosas, porque hay que romper con esa cadena de imposibilidades artificialmente creadas que nos arrincona en esas opciones que son las que normalmente benefician a los grandes capitales en perjuicio de posibilidades de que la gente pueda desarrollar su creatividad, sus expectativas, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que haya una economía, que si bien los grandes capitales siempre van a existir, ¿no es cierto? Eso es obvio, pero ¿cuáles son los matices o las orientaciones que se podrían introducir en países como los nuestros? Bueno, básicamente en nuestros países la ley del mercado no es la ley de la oferta y la demanda, es la ley del perro del hortelano, ni comes ni dejas comer. Y lo que justamente hay que crear son más mercados, más posibilidades de participación, más posibilidades inclusivas, en las que la gente pueda desarrollar su iniciativa privada, porque el problema es que este es el sistema que nos priva de la iniciativa. Ok, y aquí hay dos temas interesantes. Uno, sobre el Sucre, ¿no?, que coincidentemente tiene el nombre de uno de nuestros libertadores, Sistema Unitario de Compensación Regional, una suerte de moneda virtual. ¿Qué significa el Sucre y si se está usando acá en el Perú? Mire, yo primera vez que escucho esto y suena muy interesante. ¿Qué es el Sucre? Básicamente es una tarjeta de crédito recíproca. Ya, es ¿entre decir, países? Entre países, pero que también se lo puede aplicar, por ejemplo, a nivel de las comunidades, a nivel de los municipios o entre continentes. Una tarjeta de crédito normal es una tarjeta asimétrica en la que uno queda dependiendo y endeudándose con el emisor de la tarjeta. Aquí resolvemos ese problema. Yo le abro crédito a usted y usted me abre crédito a mí. Y compensamos las deudas sobre la base de nuestro trabajo, de nuestra producción. Y es lo que están haciendo ahorita los bancos, a través de los bancos centrales de Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba, ¿no es cierto?, mostrando que sí se puede, ¿no es cierto?, hacer transacciones sin pasar como hoy se pasa, de manera totalmente innecesaria, a través del Banco Central de los Estados Unidos. Usted sabe que pongamos el ejemplo de dos países que no participan, el propio Perú y Chile. Cualquier transacción, la más elemental de las transacciones entre el Banco de la Reserva de Perú y el Banco Central de Chile, ¿tiene que ir hasta allá? Primero tiene que contratar un banco privado corresponsal en los Estados Unidos. ¿Un banco privado? Sí. Pasar por un monopolio privado que se llama SWIFT, pasar por el Banco Central de los Estados Unidos, que se llama Reserva Federal, al banco corresponsal privado del Banco Central de Chile en los Estados Unidos para recién llegar a Chile. Eso cuesta más. Cada uno de esos pasos le están cobrando comisiones, significa fuga de información, trámites. ¿Hay algún impedimento legal internacional que impida al Perú, por ejemplo, hacer eso? Ninguno. Nada. O sea, justamente lo que prueba el Sucre es que es posible tener una conexión directa de Banco Central a Banco Central sin intermediarios. Y claro, es una cuestión absolutamente voluntaria. Si usted quiere seguir pagando más a todos los otros bancos, siga pagando. Pero si tiene la opción de hacer una cuestión más ágil, más segura y que no le cueste tanto, ¿por qué no lo hacemos? Todos los bancos centrales tenemos los sistemas electrónicos de pagos, que son el desarrollo del hardware y del software más sofisticado, porque originalmente se lo hizo para la gran empresa, para los grandes bancos transnacionales. Ahora utilicemos la misma plataforma y sirvamos a nuestros países, sirvamos a nuestros pueblos. ¿Qué dirá el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, el señor Julio Velarde? Había que preguntarle, ¿no?, ¿por qué nos está haciendo pagar más? ¿Por qué los peruanos estamos pagando más para este tipo de transacciones entre bancos de reserva de nuestros países? ¿No es cierto? Para ello es. Sí, se pueden hacer. Hoy por hoy las transacciones que se hacen dentro del Sucre son básicamente comerciales, o sea, no hay la posibilidad de que haya un despegue, ¿no es cierto?, de la moneda virtual que se ha creado respecto a lo que son las transacciones reales. No hay ninguna posibilidad de que esto se convierta en un instrumento de especulación.
un instrumento de enriquecimiento, y estamos disputando entonces el contenido mismo de los medios de pago, ligándole a lo que ha sido la validación del trabajo de la gente, creando condiciones para que esto permita una mayor integración entre los pueblos. Ahora, pero usted también es miembro de la Comisión de Expertos de Naciones Unidas sobre la Crisis Financiera y también presidente de la Comisión Técnica Presidencial para el Diseño de una Nueva Arquitectura Financiera. Ese tema ya lo dejo, pero bueno... hay otro asunto clave que conversábamos con un economista hace un par de días aquí y que también yo he visto que usted lo ha desarrollado, es el tema de las reservas, ¿no es cierto? Acá se señala que hay en América Latina 700.000 millones de dólares en reservas. Siguen creciendo, ya son 760.000 millones. Ya crecen, se reproducen. Y lo que yo le preguntaba al economista que vino hace poco, porque yo no soy economista, pero algunas dudas es si esas reservas realmente son de verdad, o sea, billetes que se pueden disponer, o si son pues una cosa virtual. Y el economista me dijo que son de verdad, ¿no? Que por lo menos la mitad, en el caso del Perú son 50.000 millones, se podría disponer y comenzar a utilizarlas en algunas cosas. ¿Cuál es la razón de la existencia de estas reservas? Yo entiendo que es una previsión, etcétera, pero ¿por qué no se pueden utilizar algún porcentaje, digamos 20, 30, 40%? Ese es justamente uno de los grandes problemas que tiene América Latina. Tenemos más de 760.000 millones de dólares que están ganando cerca del 0%. ¿Dónde están? Colocadas en el norte, ahí donde está precisamente el foco de infección. Se supone que uno guarda esa plata para cualquier momento de necesidad y tiene que guardarlos en condiciones seguras. Pero paradójicamente estamos guardando esa plata allí donde los bancos están quebrados. ¿Y por qué 0%? ¿No producen intereses esas reservas? Porque se han bajado las tasas de interés y, por ejemplo, el activo libre de riesgo por excelencia son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Pero primero, están pagando cerca del 0% de interés, y segundo, y con la crisis esta que se dio, crisis política, porque no tiene ningún fundamento técnico, hace unos 6 meses esta discusión en torno al techo de la deuda en los Estados Unidos, se vio que cualquier momento nos dejan de pagar esos bonos del Tesoro, o sea que vamos a perder el santo y la limosna. En este tipo de situaciones críticas, decisiones unilaterales de los países poderosos nos dejan absolutamente inermes. Lo mismo pasó en 1971, cuando los Estados Unidos decidieron unilateralmente dejar de responsabilizarse de aquello que habían ofrecido al fin de la Segunda Guerra Mundial, de que ellos iban a encargarse de responder con oro físico los dólares que estaban emitiendo. Y nadie pudo reclamarles. El dólar es una moneda que no tiene ningún respaldo. Pero durante 30 años todos los países habíamos estado vendiendo al precio que los Estados Unidos decían el oro físico que teníamos de reserva, porque confiábamos en que la Reserva Federal de los Estados Unidos iba a tener la ventanilla abierta y cuando usted quiera lleva los papelitos verdes que son los dólares y le daban el oro físico. Y de pronto el señor Nixon dijo, se acabó la ventanilla, y no hubo cómo hacerle ningún reclamo. Ahora, en este diseño de la arquitectura económica y financiera hay otro tema que ronda, y que cuando en el Perú se habla de eso, te dicen, pues eres un comunista, que estás pensando en cosas extrañas, es lo del Banco del Sur, ¿no es cierto? Que entiendo que está avanzado. Cuéntenos un poco sobre el Banco del Sur y si este Banco del Sur serviría justamente para poder traer reservas o algún tipo de esta situación. Bueno, en realidad, para poder traer las reservas hay que generar las condiciones institucionales que reduzcan el riesgo. Es decir, los bancos centrales están manteniendo las reservas allí por miedo a que haya un ataque especulativo o una desestabilización. Fruto del proceso de desregulación, de apertura de nuestras economías, estamos más vulnerables que nunca. Y justamente lo que estamos planteando es una nueva arquitectura financiera que cree las condiciones de garantía, de tranquilidad para poder reciclar esos recursos y permitir que buena parte de esos ahorros que son dolorosamente generados por nuestro pueblo, pues puedan regresar en términos de una mejora de las capacidades de producción y de vida. O sea, un banco seguro, un banco regional que sería el Banco del Sur, ¿no es cierto? Que sería un banco seguro, pero también tener un fondo del Sur, una alternativa al Fondo Monetario Internacional, pero también incluir ahí el tema del sucre, de esta moneda regional que permita recuperar una cantidad de capacidades que por hoy las hemos perdido. Eso del Banco del Sur se ha avanzado muchísimo, ya de hecho tiene que empezar a funcionar. Los 7 presidentes de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Venezuela ya han firmado y tienen ya la ratificación de los parlamentos 5, con lo cual se cumple el requisito mínimo previsto.
es que ya tiene que empezar a funcionar el Banco de Zurich. Precisamente el rol fundamental que tiene es que la paradoja se da en el hecho de que ponemos 760 mil millones de dólares allá en el norte, donde es el foco de infección, recibiendo 0% de interés, pero cuando un país o una empresa de América Latina quiere pedir un préstamo, si es que le dan, le sacan la cabeza. Hay países que tienen, qué sé yo, 360 mil millones de dólares en reservas, no voy a dar el nombre de qué país es, ganando 0% de interés, y al mismo tiempo tiene colocado, tiene puesto como deuda del país 360 mil millones de dólares, pero pagando 12% de interés. Recibe 0% y paga 12% por la misma plata. Ahora, hay países que han pagado su deuda, ¿no? O sea, Brasil, entiendo, hace unos años canceló su deuda. Con el Fondo Monetario Internacional. El Ecuador, por ejemplo, lo que hizo, y ahí hay una cuestión muy interesante, es empezó un proceso de auditoría de la deuda externa. Claro. Entonces, fíjese, ahí ponga un poco de atención y de paciencia en el asunto. El momento en que el presidente Correa dijo que vamos a averiguar, vamos a investigar qué pasaron con los contratos públicos de la deuda, que tienen que ser públicos, como su nombre lo indica, inmediatamente los mercados financieros empezaron a temblar porque sabían que habían irregularidades y se cayó el precio de la deuda en el mercado secundario, lo cual permitió que el gobierno del Ecuador salga y compre esa deuda a 30 centavos, a 25 centavos por dólar, con lo cual se redujo el stock de la deuda y se redujo el servicio de la deuda al 30% en un año, liberando recursos para la inversión pública, para la inversión social. Solo con ese señalamiento del presidente Correa se produjo todo. Y de hecho no, en el Ecuador de hecho se hizo la auditoría y se tienen los informes en los que aparecen bancos como JP Morgan Chase, Goldman Sachs, los de siempre. Los de siempre, los que aparecen como protagonistas en la crisis griega, los que aparecen como protagonistas en todos los problemas, y las auditorías que se han avanzado desde pedidos de la sociedad civil en Argentina o desde el propio Senado en el caso de Brasil, muestran claramente que son los mismos actores, con los mismos instrumentos financieros, con las mismas irregularidades, que se aprovechan de las mismas circunstancias de dificultad de nuestros países, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre un país como el Perú, que tiene un crecimiento desde hace muchos años y que ese crecimiento, si bien distribuye muy poco de la riqueza, permite mantener unas brechas inaceptables moralmente y éticamente, y otros países como Ecuador que han optado por otra vía? ¿Cuál es la diferencia clara entre, por ejemplo, la economía de Perú y la economía de Ecuador ahora? Yo creo que tenemos más similitudes que diferencias. Cada pueblo, cada país hace esfuerzos tratando de explorar opciones, digamos. Pero, por ejemplo, ¿por qué en Ecuador yo entiendo que el presupuesto en salud se ha duplicado? Creo, por esto. ¿Y por qué en el Perú eso no sucede? Yo no podría opinar sobre la cuestión peruana, eso es un tema que tienen que resolver ustedes de acá. Lo que sí puedo decirles es que en el Ecuador, haber hecho la auditoría de la deuda permitió reducir el servicio de la deuda y por primera vez en décadas el servicio de la deuda social, lo que usted dice, educación, salud, bienestar social, es ahora más alto que el pago de la deuda externa. Y entonces yo creo que hay una cantidad de mecanismos sobre el cual, justamente, la primera pregunta que usted me hacía, sobre el cual precisamente los economistas deberían empezar a estudiar. Deberían empezar a estudiar tanto los que están en los gobiernos, como los consultores privados, como las universidades. Deberíamos discutir. Nadie tiene el monopolio ni de la verdad ni de la iniciativa. Ahora, discutamos cuáles son las opciones técnicas, responsables, rigurosas, que permiten reducir la deuda y aumentar el bienestar de nuestros pueblos. Porque yo, hasta donde entiendo, corrígame por favor, pero la economía no es una ciencia exacta, ¿no es cierto? No es como la aritmética, que 1 más 1 es 2, y entonces me parece que permitiría tener ciertos matices, ciertas sinuosidades, ¿no? Que justamente es de lo que estamos hablando. Pero ¿cuáles serían esas, por ejemplo, para generar mayor compromiso con los servicios sociales, por un lado, mayor compromiso con los mercados internos, con la gente que produce en la agricultura en las alturas, etcétera? Bueno, ahí asimismo, con criterios diferentes, es posible, con las matemáticas, con los medios técnicos más sofisticados, de la ciencia financiera, de las estadísticas, establecer modelos y alternativas que justamente no benefician a los banqueros y a los ricos de siempre, y benefician a los sectores populares. El diseño del Sucre es un ejemplo preciso en ese sentido. Hoy por hoy,
todas las transacciones, la gran mayoría de las transacciones entre América Latina se realizan en dólares, cuando los Estados Unidos no participan en absoluto en el proceso. En 1989 América Latina ya había ensayado un esquema parecido al Sucre y llegó a utilizar solamente el 9% de las transacciones intralatinoamericanas el dólar. Obviamente los intereses creados rápidamente entraron a boicotear, se crearon todo tipo de problemas, se torpedeó el mecanismo a través de la LADI y en 5 años se pasó del 9% de las importaciones intralatinoamericanas al 99% realizadas en dólares. Esa utilización de dólares totalmente innecesaria, esa utilización artificial de dólares encarece las importaciones, encarece los costos de producción, hace cada vez más ineficiente el funcionamiento del aparato productivo, pero además genera problemas de liquidez y presiones innecesarias sobre los mercados cambiarios. En el tema de la reforma tributaria y los impuestos, acá en el Perú hace unos años se viene discutiendo el tema específicamente en la minería, ¿no?, que produce muchísimo dinero, un mayor impuesto. Se logró algo hace poco, ¿no?, pero siempre hay este asunto de vas a generar los inversionistas se van a ir porque tú le pones algo de impuestos. ¿Es eso así? ¿Es cierto en Ecuador? ¿Qué ha pasado últimamente? No, en el Ecuador pudimos levantar una ley petrolera en marzo del 2006, la ley 2006-42, que permitió recuperar una parte sustancial de los ingresos petroleros que habían sido revertidos a favor de las compañías transnacionales. ¿Cuánto pagan en porcentaje? Precisamente, aprovecharon la crisis financiera que se provocó fruto de las políticas neoliberales y de desregulación en las reformas del consenso de Washington en los años 90, se crea la crisis financiera y los contratos que daban 80% para el Estado y 20% para las compañías, se los revirtió para dar 80% para las compañías y 20% para el Estado. No, lo veo. En el año... Okay. Eso fue en el 98, 99, 2000, que fue el proceso de 80 para la compañía y 20 para el Estado. Exacto. Y ahora, entonces, en el año 2006 se logra revertir eso, se encuentra un vacío contractual porque no habían cumplido con la ley y los contratos que se habían firmado y se logra mostrar que el Estado tenía derecho a una porción todavía mayor del asunto, con el aumento de los precios del petróleo. Cuando empieza a cobrarse la ley 42, en noviembre del 2007, se logra recaudar un adicional a los ingresos tradicionales, equivalente a 2 veces todo el impuesto a la renta. Estamos hablando del 9% del Producto Interno Bruto. Eso permitió que en el año 2008 se eleve la inversión pública en carreteras, en hospitales, en escuelas, precisamente del 3.6% del PIB, que era el promedio histórico, al 13% del PIB. ¿Cuánto están ustedes de PIB per cápita? Estamos a 70.000 millones, estamos en cerca de 4.000. Pero usted en 5.000, más o menos, o sea, no es tan grande. No es tan grande la diferencia. Pero el problema es que tanto en el Ecuador como en el Perú, pero también en economías tan densas como la brasileña, toda América Latina está dependiendo exageradamente de factores externos. En buena parte, el desempeño del Producto Interno Bruto, el desempeño de la inflación, el bienestar de nuestros pueblos, sigue dependiendo de la fluctuación de los precios internacionales que no depende de nosotros, que no podemos controlar. Y es justamente lo que es necesario cambiar. El Banco del Sur está diseñado para crear las condiciones que haga que sean factores endógenos, es decir, factores generados internamente en el continente, los que permitan garantizar la prosperidad, el bienestar y la estabilidad de nuestros procesos. Bueno, qué bueno que se esté hablando de esto. En nuestro país, yo le comento, es bien complicado salir del esquema ortodoxo de la economía. Hay toda una organización política y los medios de comunicación que nos encajan y nos dicen que nada de eso se puede hacer, que eso son locuras comunistas, totalitarias, etc. Pero créame que lo mismo pasaba en el Ecuador hace pocos años. ¿Y qué pasó para que cambie? El pueblo, pues. La lucha de la gente, ciudadana. La lucha de la gente, la discusión de la gente, medios como los que ustedes están haciendo, empiezan como una cuestión absolutamente marginal, pero eventualmente eso termina calando siempre que se maneje las cosas con responsabilidad y con verdad. Lo último, Pedro, ¿cómo ve al presidente Correa? Yo veo que forma parte de un esfuerzo de los pueblos latinoamericanos, una búsqueda de los pueblos latinoamericanos, que en cada país tiene que asumir distintas formas, distintos ritmos, distintos énfasis, pero que están conduciendo a una vocación y a una urgencia de construir la patria grande. No solamente porque ya
200 años de postergación son más que suficientes, sino porque las frustraciones que ha sufrido la gente ya llegan a colmar la paciencia y estamos en medio de una crisis mundial que va a poner unos desafíos gigantescos a la población. ¿Qué tanto es esto de cuál es la gravedad de esta crisis mundial? O sea, ¿se puede suceder lo que sucedió hace unos años que quebraron los bancos? ¿Eso ya se superó? No, eso está empeorando. O sea, hemos pasado de una situación que estaba focalizada en un cierto sector de la economía, ahora hay una metástasis de esa insolvencia estructural y el remedio que se ha adoptado para resolver esa insolvencia estructural es peor que la enfermedad, porque han inyectado millones de dólares y de euros en los mismos círculos especulativos, corruptos, incompetentes que crearon la crisis y ellos han utilizado esos recursos no para crear más empleo, no para crear más producción, sino para generar más burbujas especulativas. Muy bien, ha sido Pedro Páez, ex ministro de Economía del Ecuador, y ustedes lo han escuchado abriéndonos el panorama y las ideas también acerca de lo que se puede hacer. Don Pedro Páez, yo le agradezco muchísimo su presencia, muchas realmente gracias, nos ha ayudado encantado. mucho para entender y el mejor de los deseos para las labores que está ahorita y para el pueblo hermano de Ecuador. Muchas gracias. Un abrazo también a todos los compañeros peruanos.